Bien, comenzamos a grabar. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar la clase hoy sobre el manejo de las arritmias en el servicio de urgencias. Es un tema que me parece muy importante de darlo en la cátedra por varios motivos. No solo porque sea bastante frecuente de ver arritmias en la guardia de emergencia, sino porque siempre es un desafío el diagnóstico de la arritmia y muchas veces con muchas dudas la toma de una conducta. De tal manera que un problema que en la mayoría de los casos viene con un grado de ansiedad muy importante por parte del paciente o de los familiares que acompañan al paciente, siempre esa ansiedad es transmitida al equipo de salud y genera un desafío más a la hora de uno poder tranquilizarse, analizar lo más rápidamente posible el trazado electrocardiográfico y finalmente tomar la conducta más acertada para ese tipo de arritmias. Puede pasar que ustedes estén en la guardia de emergencia, son las 5 de la mañana, están cansados, con mucho trabajo, y cae un paciente de aproximadamente 55 años de edad, con un grado muy importante de ansiedad, disneico en clase funcional 4, con sensación de opresión precordial, y el trazado electrocardiográfico les muestra esto. Entonces, ante esa situación, inmediatamente no es fácil definir el trazado electrocardiográfico y decir esto es sencillamente una taquicardia ventricular o esto es una taquicardia supraventricular con aberrancia de rama, aberrancia de conducción o con un bloqueo de rama previo. Muchas veces tampoco es sencillo definir si el paciente tiene o no signos de descompensación hemodinámica, porque como ustedes sabrán, tal vez es fácil cuando un paciente viene con una taquiarritmia y tiene claramente signos de descompensación hemodinámica, como un edema agudo de pulmón, como un trastorno de conciencia, en el cual ustedes saben que inmediatamente la conducta es la cardioversión eléctrica para salvarle la vida a ese paciente. Sin embargo, en la vida real no es tan sencillo ni definir el trazado electrocardiográfico, ni muchas veces definir si tiene o no una descompensación hemodinámica. A grandes rasgos, y este cuadrito los va a ayudar siempre a tomar conductas lo más acertado posible, ustedes van a hablar de arritmias cuando el paciente tiene más de 100 latidos por minuto, y vamos a estar hablando de taquiarritmias, o cuando tiene menos de 60 latidos por minuto, de bradiarritmias. La conducta en la guardia de emergencia, no salgamos de la emergencia, chicos. En la guardia de emergencias va a depender básicamente del estado hemodinámico de su paciente. Un paciente que tiene signos de insuficiencia cardíaca aguda, un paciente que tiene signos de isquemia aguda, un paciente que tiene un trastorno del sensorio secundario a una taqui o a una bradiarritmia, es un paciente que requiere una toma de conducta inmediata, ya sea una cardioversión para una taquiarritmia o el implante de un marcapasos transitorio para una bradiarritmia. Es decir, que este cuadro, este gráfico va a ser la guía siempre para la toma de conducta en una guardia de emergencia. Comencemos a ver cuáles son las arritmias más frecuentes que pueden llegar a recibir de un paciente en la guardia de emergencia. Estas son las que habitualmente pueden llegar a tener no solo ser el motivo de consulta, sino muchas veces estar acompañando a otro motivo de consulta, como por ejemplo una taquicardia sinusal, una taquicardia paroxística supraventricular, el aleteo auricular, la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente de todas. Muchas veces el paciente consulta por síntomas totalmente inespecíficos, por síntomas que a ustedes los puede hacer sospechar cualquier otra patología, como un síndrome coronario incluso, y se trata de simplemente extrasístoles ventriculares. El tema es que esas extrasístoles ventriculares puede estar hablándoles a ustedes de una isquemia miocárdica y hasta incluso evolucionar hacia una taquicardia ventricular o a una fibrilación ventricular. En el caso de que ustedes reciban a un paciente que viene, su motivo de consulta es disnea, por ejemplo, o tal vez, ¿por qué no?, opresión precordial, o la sensación de palpitaciones rápidas,
ustedes van a hacer un trazado electrocardiográfico y van a diagnosticar una taquicardia sinusal, siguiendo los criterios de onda P delante de cada QRS, onda P con morfología de origen a nivel del nódulo sinusal, es decir, que la onda P tiene que ser positiva en D2, positiva en D3, positiva en ABF, negativa en ABR, y tiene que ser isodifásica en B1. Esas características hacen que esa onda P que está adelante de cada QRS les indique a ustedes que el comando del corazón lo está dando el nódulo sinusal. Siempre que tengan una taquicardia sinusal en el electrocardiograma, su cabeza tiene que ir a pensar en causas que justifiquen esa taquicardia sinusal, ya sea una insuficiencia cardíaca, que el paciente esté anémico, que no esté con una hemorragia activa, que no tenga fiebre, no esté cursando algún síndrome infeccioso, que no haya una crisis de tirotoxicosis, un hipertiroidismo, que no se deba a una suspensión abrupta de los beta bloqueantes, que tienen efecto rebote cuando uno suspende súbitamente la dosis que venía tomando hace mucho tiempo, que ese paciente no tenga, por ejemplo, un feocromocitoma o que no esté consumiendo cocaína, drogas ilegales. Siempre ante una taquicardia sinusal, ustedes deben pensar en una causa secundaria que justifica la taquicardia sinusal. En el 99% de los casos, la taquicardia sinusal es producida por otra patología. Entonces, ustedes tienen que hacer su análisis y su disquisición diagnóstica de qué otra patología está generando esta taquicardia sinusal. No hay que hacer el tratamiento farmacológico de la taquicardia sinusal, hay que hacer el tratamiento farmacológico de la patología que la esté desencadenando. En este trazado electrocardiográfico vemos un típico trazado de una taquicardia sinusal, en el que ustedes pueden ver cómo delante de cada QRS hay una onda P. Esa onda P es positiva en 2, positiva en F, es negativa en R y es isodifásica o tiene un componente, tal vez en este caso un poco más positivo que negativo, en B1, en la precordial B1. Esas características nos aseguran a nosotros que esa onda P es de origen sinusal. Entonces, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto y una onda P de origen sinusal, esto es una taquicardia sinusal. Yo debo inmediatamente empezar a pensar en cuáles son las patologías que pueden justificar este ritmo cardíaco. Por otro lado, otro tipo de taquiarritmias que se presentan frecuentemente en la guardia de emergencias pueden ser taquiarritmias en las cuales ustedes no identifican claramente una onda P delante del QRS. O si llegaran a ver una onda P delante del QRS, esa onda P no tiene las características de origen a nivel del nódulo sinusal. Estas tres son las más frecuentes que pueden llegar a la guardia de emergencias, que son las taquicardias auriculares, la taquicardia por reentrada intranodal, la taquicardia por reentrada por vía accesoria. No se mareen con todos esos diagnósticos. Yo lo que sí quiero es que ustedes a nivel electrocardiográfico puedan identificar la diferencia de cada una. Fíjense, en este primer trazado electrocardiográfico, yo me pongo a analizar inmediatamente delante del QRS y no encuentro una onda P que yo esté seguro que sea una onda que conforma la despolarización auricular. No encuentro onda P. Si no la encuentro delante del QRS, búsquenla detrás para ver si hay algo que realmente a ustedes les haga pensar siempre en la presencia de una onda P. Tampoco la veo. Si no la ven delante, no la ven detrás del QRS, la onda P está oculta detrás del QRS, por eso no se la ve. Cuando ustedes tienen una taquiarritmia como esta y no encuentran onda P ni delante ni detrás del QRS, la onda P está solapada por el QRS y se trata de una taquicardia por reentrada intranodal. En cambio, si ustedes tienen un electrocardiograma en el cual les voy a señalar, miren, D3. Fíjense D3 como hay una deformidad al final del QRS. Miren ABL, como hay un piquito detrás de ABL. Miren ABF,
cómo se ve esta punta. Estas puntas que deforman la onda T, tiene que ser sí o sí otra onda. La onda T es siempre redondeada, no puede tener deformidad. Entonces, estas deformaciones que están detrás del QRS deformando a la onda T es una onda P retrógrada. En este caso, si nosotros evidenciamos una onda P detrás del QRS, estamos en presencia de una taquicardia por reentrada auriculoventricular por vía ortodrómica. No importa, chicos, esto que les estoy diciendo, los títulos exactos de cada taquiarritmia. ¿Por qué no importa? Porque la terapéutica que ustedes van a hacer en la guardia de emergencia va a ser la misma. Esperen que ya llegamos. Finalmente, si yo veo este trazado electrocardiográfico, yo miro en detalle, por ejemplo, fíjense, D2, y sí se ve una onda P delante del QRS. Pero esta onda P, como dijimos, no es positiva en D2, positiva en ABF, negativa en ABR, no tiene las características típicas de una onda P de origen sinusal. Entonces, esta onda P está naciendo en otro lugar diferente al nódulo sinusal. Por lo tanto, como el ritmo cardíaco supera los 100 latidos por minuto, yo estoy autorizado a decir que esto se trata de una taquicardia auricular. En cualquiera de los tres casos, y ahí viene la parte importante de la conducta a tomar por parte de ustedes en una guardia de emergencia, ustedes están recibiendo un paciente que consulta por palpitaciones rápidas, tal vez por disnea, tal vez por opresión precordial, hacen el trazado electrocardiográfico, como siempre dijimos, en los primeros 10 minutos de ingresado del paciente, y evidencian una taquicardia, porque tiene más de 100 latidos por minuto, observan un QRS estrecho y evalúan dónde está la P. Sin embargo, independientemente de eso, de la localización de la onda P, la conducta para ustedes intentar interrumpir inicialmente esa taquicardia es, primero, maniobras de Valsalva. ¿Cuáles son las maniobras de Valsalva? Es básicamente pedirle al paciente que haga un esfuerzo con el abdomen. Ustedes pueden comprimir el abdomen del paciente. El paciente debe contraer los músculos abdominales con la glotis cerrada. Ese esfuerzo que el paciente va a hacer genera un aumento de la presión intratorácica que va a modificar el circuito de reentrada de la taquiarritmia y tiene muchas posibilidades de interrumpir la taquicardia. Entonces, en primer lugar, lo más inofensivo para el paciente es que ustedes intenten hacer maniobras de Valsalva para interrumpir la taquicardia. Otra maniobra que puede servir, otra maniobra mecánica, es el masaje del seno carotidio. Recuerden que acá a nivel del cuello está la arteria carótida y en la intersección entre el ingreso de la arteria carótida a la base del cráneo hay una región de la arteria carótida que se llama seno carotidio, donde tiene mayor cantidad de terminales parasimpáticos, de tal manera que si ustedes en primer lugar tienen que auscultar las arterias carotidias para confirmar que no haya un soplo carotidio. Porque si ese paciente tiene soplo carotidio, nos está indicando de una enfermedad aterogénica muy importante. Es un paciente panvascular, seguramente tiene placas de ateroma en toda su circulación. Si ustedes auscultan un soplo carotidio, está contraindicado que hagan masaje del seno carotidio. Esto es muy importante destacarlo. Si ustedes, por el contrario, auscultan de ambos lados, no se percibe soplo carotidio, ustedes pueden hacer compresión del seno carotidio siempre de un solo lado por vez. No hay que comprimir los dos senos carotidios a la vez, solo un lado. Y cuando hablamos, chicos, de compresión del seno carotidio, estamos hablando de generar presión mínimamente dolorosa para el paciente. No es un masaje, un cariño. Estamos hablando de comprimir, masajear en forma circular el seno carotidio. Ese estímulo puede liberar el parasimpático y puede interrumpir una taquicardia paroxística supraventricular.
Hagan de cuenta que ustedes ya intentaron en la guardia de emergencias hacer maniobras de Valsalva en varias oportunidades, hacen masajes de seno carotidio, y ninguna de estas maniobras mecánicas sobre el paciente logran interrumpir la taquicardia paroxística supraventricular. Próximo paso, mientras ustedes estuvieron haciendo maniobras de Valsalva, ya pidieron que por favor los ayuden, le hagan una vía al paciente, una buena vía periférica, y en la vía periférica, lo más cercano del pliegue de codo para arriba, van a tener una llave de 3 vías para poder dar acceso rápido, no solo a la vía de solución fisiológica, sino a la medicación que van a hacer. ¿Qué medicación se hace para interrumpir una taquicardia paroxística supraventricular? Se hace adenosina. La adenosina endovenosa administrada en bolo tiene altísimas chances de interrumpir una taquicardia por reentrada auriculoventricular, siempre y cuando en esa reentrada esté involucrado el nódulo auriculoventricular. ¿Cómo lo tienen que administrar? Una vez que tienen una muy buena vía periférica, ustedes tienen que tener preparada la jeringa con 3 o 6 incluso miligramos de adenosina y otra jeringa con 10 por lo menos centímetros cúbicos de solución fisiológica. En la llave de 3 vías, como la palabra misma lo dice, a nivel de una de esas inserciones de la llave van a tener justamente la solución fisiológica en goteo permanente. En otra llave conectan la adenosina en la jeringa y en la otra llave la otra jeringa con los 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Permiten que pase primero en bolo rápido, no es nada lento ni suave ni nada, en bolo rápido hacen los 3 o 6 miligramos de adenosina y a continuación de esos 3 o 6 miligramos de adenosina, también en bolo rápido, los 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica. ¿Por qué tiene que ser tan rápido? Porque la vida media de la adenosina es de segundos. Entonces yo en segundos debo lograr que la adenosina llegue hasta el interior del corazón, llegue específicamente al nódulo auriculoventricular. La adenosina es muy efectiva en interrumpir taquicardias por reentrada auriculoventricular, pero en ciertos casos, como por ejemplo, si el paciente tuviera una taquicardia auricular automática o tuviera un aleteo auricular, ustedes no van a interrumpir la taquicardia, pero al hacer una pausa van a poder diagnosticar exactamente de qué tipo de arritmia se trata. Si ustedes hacen la adenosina, bloquean el nódulo auriculoventricular y a nivel del trazado electrocardiográfico solamente quedan ondas P, significa que ese paciente tenía una taquicardia auricular. No tenía taquicardia por reentrada intranodal ni tampoco por vía accesoria. Entonces, en ese caso, la conducta es farmacológica mediante beta bloqueantes vía oral o endovenosa, de acuerdo al estado hemodinámico del paciente y a la tolerancia según su tensión arterial. ¿Qué problemas puede traer la adenosina cuando uno la administra? Porque, así como les digo, es súper efectiva, realmente interrumpe prácticamente todas las taquicardias paroxísticas supraventriculares, pero la adenosina tiene no solo ciertos peligros, sino ciertas contraindicaciones. Yo antes de administrar un bolo de adenosina, debo estar seguro que el paciente en forma concomitante no esté cursando una crisis asmática, no sea un EPOC severo, no tenga, esto es casi imposible de confirmar, pero hay veces que el paciente ya lo sabe, tiene de base una disfunción sinusal severa, es decir, el paciente tiene una bradicardia muy importante cuando no está con esta taquicardia. Cuando el paciente ya está con la taquiarritmia y a su vez está hipotenso, está con 100 de sistólica, está con 90 de sistólica, tampoco es conveniente hacer la adenosina porque tenemos altas chances de facilitar un shock cardiogénico. O si el paciente tuviera ya conocido por él una enfermedad de origen genético que se llama síndrome de Cute largo, esos pacientes tienen alto riesgo de que con la adenosina se faciliten arritmias ventriculares. Fíjense los trazados electrocardiográficos.
En el de arriba, donde el paciente venía con una taquiarritmia, al hacer la adenosina en bolo, fíjense cuántos segundos de asistolia el paciente hace. Es absolutamente desagradable. Los pacientes cuentan historias realmente que son tenebrosas de lo desagradable que es la sensación de asistolia. Y peor aún, cuando yo hago adenosina, interrumpo la taquicardia, pero el paciente comienza a desarrollar arritmias ventriculares, como el trazado de acá abajo. Puede no solo desarrollar, como en este caso, autolimitadas, porque se interrumpió solita y volvió a su ritmo normal, sino que puede fácilmente hacer una torsión de punta y hacer una fibrilación ventricular. Por lo tanto, siempre, anoten en grande esto, siempre que vayan a hacer un bolo de adenosina para interrumpir una taquicardia paroxística supraventricular, el carro de paro está al lado del paciente, listo para cardiovertir si fuera necesario. Otra arritmia que pueden llegar a recibir en la guardia de emergencia es el aleteo auricular. Como ustedes ya saben, se trata de un circuito de reentrada, principalmente a nivel de la aurícula derecha, en la cual está comprometido no solo la pared lateral, donde está la crista terminalis, no solo el techo de la aurícula, donde está la desembocadura de la vena cava superior, el septo interauricular, sino también la base de la válvula tricúspide. Toda esa conformación anatómica tiene facilitado un circuito funcional que desarrolla el aleteo auricular. La patente son las ondas en serrucho que ustedes ven en el electrocardiograma. La manera de diagnosticar el aleteo auricular, chicos, es grabando en sus retinas esta morfología que está entre cada QRS. Fíjense las ondas en serrucho típicas del aleteo auricular. Siempre que vean este patrón electrocardiográfico, ustedes saben que es un aleteo auricular. ¿Qué importancia tiene el aleteo auricular en la guardia de emergencia? Tanto el aleteo auricular como la fibrilación auricular son dos arritmias que ustedes en la misma guardia de emergencia tienen indicado hacer anticoagulación antes de tomar cualquier conducta. ¿Por qué anticoagulación? Ya sea que vayan a decidir cardiovertir al paciente, porque tiene menos de 48 horas de iniciado, o sea que decidan bajar la velocidad nada más en el paciente y darle el alta para programar para más adelante una cardioversión, de todas maneras ese paciente tiene que salir anticoagulado de la guardia, porque tanto el aleteo auricular como la fibrilación auricular quintuplica el riesgo de generar un trombo intracavitario y el riesgo de hacer un accidente cerebrovascular de peor pronóstico que cualquier otra causa de accidente cerebrovascular. ¿En qué pacientes habitualmente se ve un aleteo auricular? Es más frecuente de verlo en pacientes que tienen antecedentes de patología pulmonar, ya sea asmáticos crónicos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con cardiopatías congénitas, sobre todo si ya fueron intervenidos durante su infancia, o pacientes que tienen hipertensión pulmonar, ya sea primaria o secundaria. Esos pacientes tienen mayor repercusión de la presión a nivel de las cavidades derechas y por lo tanto eso facilita el desencadenamiento o la construcción funcional del circuito de macroreentrada. Entonces, en el aleteo auricular, ustedes ven este patrón electrocardiográfico, ya saben que hay que anticoagular antes de decidir si lo que van a hacer es cardiovertir y quitarle la arritmia o continuar con la arritmia pero bajar la frecuencia ventricular. Seguimos con FA porque la conducta la vamos a tomar en forma conjunta, tanto para la FA como para el aleteo auricular. En la FA, como ustedes saben, hay ya directamente una desorganización total de la actividad eléctrica a nivel de las aurículas. En este caso, no hay ningún circuito que se respete. Cada zona del tejido auricular, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, están intentando latir a una velocidad totalmente desorganizada, sin ningún tipo de regularidad, porque cada célula de por sí genera activación eléctrica
totalmente distinta a la activación eléctrica de la célula que está al lado. Entonces se desorganiza completamente la actividad eléctrica auricular y la velocidad de esa fibrilación auricular va a depender de las propiedades electrofisiológicas de conducción del nódulo auriculoventricular. Si ese nódulo conduce muy rápido, vamos a tener un paciente con una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Hablamos de alta respuesta ventricular arriba de 100 o 110 latidos por minuto. Hablamos de moderada respuesta ventricular cuando el paciente tiene una FA entre 60 y 100 latidos por minuto. Y hablamos de baja respuesta ventricular por debajo de 60 latidos por minuto. Como ustedes pueden ver, este trazado electrocardiográfico se trata, de nuevo, lo analizamos, yo veo un paciente que tiene un ritmo primero irregular, es lo primero que llama la atención. Hay irregularidad entre los QRS. Segundo, busco si hay una onda P delante del QRS. No veo ninguna estructura que me haga pensar en una onda P que sea regular, que sea homogénea, que se repita siempre delante de un QRS. No veo nada que me haga sospechar que haya una contracción auricular regular. Por lo tanto, estamos ante un paciente que tiene QRS estrecho, los QRS son irregulares y no tengo onda P delante del QRS. Bueno, como es irregular el ritmo, voy a contar la frecuencia cardíaca en el D2 largo, en el trazado de acá abajo, como dijimos ya, contando 30 cuadraditos, viendo cuántos QRS quedan dentro de esos 30 cuadraditos y los multiplico por 10. Entonces acá no nos vamos a poner a contar ahora, pero estará alrededor de 130, 140 latidos por minuto. Lo mismo que el aleteo auricular. Ustedes diagnostican aleteo auricular o diagnostican fibrilación auricular en la guardia de emergencia, ese paciente tiene que estar anticoagulado. ¿En quiénes van a ver más frecuentemente fibrilación auricular? Y frecuentemente más en pacientes mayores de 75, en pacientes con historia de larga data de hipertensión arterial, diabéticos, tabaquistas crónicos, obesos, pacientes que les cuenten, por ejemplo, apnea obstructiva del sueño, pacientes con cardiopatía ya isquémica, antecedentes de infartos previos, o que se conocen con una patología valvular, ya sea una insuficiencia mitral severa, una estenosis aórtica severa, o muchas veces hablamos del otro extremo, de la gente tal vez considerada la más saludable de todos, un paciente deportista, profesional, un paciente joven que no tiene ninguna otra patología. En este caso, también es frecuente que se puedan desarrollar episodios de fibrilación auricular paroxística. ¿Por qué? Por otro mecanismo totalmente diferente al del otro grupo que les estuve presentando anteriormente. En este caso es por un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. En los pacientes deportistas predomina muchísimo el sistema parasimpático y ese desequilibrio muchas veces puede facilitar la desorganización eléctrica auricular. Conceptos entonces importantes ahora para ver qué hacemos en la guardia de emergencia cuando recibimos un paciente con aleteo auricular o con fibrilación auricular. Yo tengo que decidir en ese momento, dependiendo del estado hemodinámico, como dijimos al principio, si el paciente requiere de una intervención de emergencia para salvarle la vida, estamos hablando de un paciente con una fibrilación auricular a 180 latidos por minuto, que tiene un edema agudo de pulmón, yo no me voy a plantear qué conducta tomo, a ese paciente le doy un choque eléctrico para revertir esa fibrilación auricular. En cambio, si yo recibo un paciente con FA o con aleteo a 180 latidos por minuto y solamente refiere palpitaciones, refiere un poco de disnea, lógicamente, pero yo lo reviso, no está todavía en insuficiencia cardíaca, yo tengo la posibilidad de decidir si vale la pena hacer cardioversión eléctrica y volver el ritmo al sinusal, o si conviene frenar la respuesta ventricular y ver cómo evoluciona mi paciente. En el caso de que yo tenga un paciente con FA o aleteo de alta respuesta ventricular, pero con buena tolerancia hemodinámica, yo puedo plantear frenar la respuesta ventricular
y tomar una conducta diferida. No tengo que ser tampoco tan agresivo en todos los casos. Puedo frenar la respuesta ventricular administrándole un beta bloqueante vía oral, por ejemplo, bisoprolol, metoprolol, atenolol, y muchas veces en forma concomitante con digoxina endovenosa. La conjunción de un beta bloqueante con digoxina endovenosa tiene una potencia muy importante para frenar la frecuencia ventricular de una fibrilación auricular o un aleteo auricular, porque tienen una acción directa a nivel del nódulo auriculoventricular. Hay que hacerlo también con cautela para no pasarse de la raya. Fíjense que la digoxina se administra en forma endovenosa, en bolo, cada ampollita tiene 0,25 miligramos y hay que esperar tranquilamente 5 a 10 minutos para ver su respuesta. Si a los 10 minutos mi paciente sigue con 160, 170, sigue muy sintomático, yo puedo volver a hacer otro bolo de digoxina hasta un máximo de 1 miligramo en 24 horas. No debo pasar esa dosis debido a que se facilita mucho la intoxicación digitálica. En el caso de que yo tenga un paciente, ahora vamos a ver un gráfico que les va a resultar más práctico, un paciente que comenzó con esta fibrilación auricular o con este aleteo auricular con total seguridad hace menos de 48 horas, no tiene buena tolerancia, yo decido revertir a este paciente, yo tengo que primero tener todas las condiciones en mi guardia de emergencia preparada para una complicación. Siempre uno debe adelantarse a la eventual complicación que pueda tener cualquier intervención que vayamos a hacer nosotros. Entonces, ¿en quiénes sí o sí yo debo plantear la cardioversión sin hacer mucho más análisis? En un paciente que está prácticamente en shock, un paciente con una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, un paciente que está a 200 latidos por minuto, porque ese paciente en cuestión de minutos va a estar en insuficiencia cardíaca, un paciente que ya presenta signos de insuficiencia cardíaca aguda o que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica y está refiriendo opresión precordial. Si yo no lo revierto inmediatamente, hasta incluso puedo facilitar un nuevo cuadro de síndrome coronario agudo. Un paciente que tiene signos de bajo gasto cardíaco, ya sea porque tiene una estenosis aórtica severa, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, en esos pacientes debo cardiovertir y lo debo hacer en forma eléctrica principalmente para tener una respuesta, una efectividad más rápida a la terapéutica que yo voy a iniciar. Este gráfico tiene mucha importancia a la hora de que ustedes tomen una decisión con un paciente con aleteo o FA de alta respuesta. Primeras preguntas que les hacemos siempre al paciente cuando lo vemos en la guardia, esto les voy a contar mucho de la experiencia, es presentarse ante el paciente está, imagínense, básicamente disneico, con muchas palpitaciones, no está descompensado hemodinámicamente, es decir, no está obnubilado, no está en edema agudo de pulmón, no está con un síndrome coronario, entonces sí me da a mí la posibilidad de interrogar y tomar una conducta a corto plazo. No se apresuren tampoco, sean prudentes en ese sentido. Yo lo interrogo al paciente y le pregunto si él sabe exactamente cuándo comenzó su taquiarritmia. En muchos casos, el paciente contesta claramente que empezó hace 3 horas, hace 6 horas, empezó hace 12 horas, doctor, porque yo antes estaba perfecto, no tenía ningún tipo de problema, soy una persona sana, pero hace 8 horas comenzó esta taquicardia y comencé con todos los síntomas. Perfecto, entonces uno tiene una cierta seguridad de que este paciente tiene menos de 48 horas de iniciada la taquiarritmia. ¿Por qué es importante este punto de corte? Porque más de 48 horas hay altas chances de que ese paciente ya haya formado un coágulo dentro del corazón. Entonces, si yo lo cardiovierto, yo mismo soy el que voy a movilizar ese coágulo de adentro del corazón directamente hacia el torrente sanguíneo cerebral y voy a generar un accidente cerebrovascular. Si el paciente tiene menos de 48 horas, tenemos que estar seguros de esto, con el interrogatorio, pidiendo electrocardiogramas previos si es que tiene registrado, revisando su historia clínica si es que está
ya es paciente del mismo sanatorio donde ustedes están trabajando, para yo decir, sí, este paciente tiene menos de 48 horas. Entonces, con un paciente que tiene menos de 48 horas, fíjense, la primera conducta es anticoagular, es heparina, heparina endovenosa, ya sea heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, antes de tomar una decisión de cardiovertir al paciente. Ese paciente tiene que estar previamente anticoagulado y yo luego, de acuerdo a la disponibilidad, puedo decidir hacer una cardioversión eléctrica programada, se hace con un anestésico, o una cardioversión eléctrica farmacológica con un goteo de amiodarona, que eso tarda entre 12 y 24 horas para ver su resultado. Entonces, es muy dinámico y depende mucho de la situación del paciente que ustedes evalúen en ese momento. En el caso que el paciente hace más de 48 horas de iniciada esta arritmia, porque en muchos casos, pónganse a pensar, puede ser un paciente que tenga una fibrilación auricular crónica de larga data y resulta que en estas últimas 8 horas se aceleró, básicamente dejó de estar controlada como estaba antes, y ese es el motivo. Entonces, es un paciente con una fibrilación auricular probablemente crónica. Yo a ese paciente no corresponde hacer cardioversión. A ese paciente corresponde tenerlo muy bien anticoagulado durante un mes o al menos 3 semanas adecuadamente de anticoagulación oral y luego plantear la necesidad o la efectividad que pueda llegar a tener una cardioversión tanto eléctrica como farmacológica. Entonces, de este gráfico quiero que les quede claro dos cosas. En todo paciente con FA o aleteo auricular de alta respuesta ventricular que no está descompensado hemodinámicamente, ustedes deben interrogar cuánto tiempo hace que comenzó esa arritmia. Si comenzó hace menos de 48 horas, ustedes están autorizados a intentar una reversión siempre y cuando comiencen con anticoagulación, ya sea endovenosa, subcutánea o vía oral con los nuevos anticoagulantes, que en el lapso de 3 horas el paciente ya está anticoagulado. En el caso que el paciente tenga más de 48 horas, solamente deben frenar la respuesta ventricular con beta bloqueantes y con digoxina, controlar el estado del paciente y luego se programará, se va de alta anticoagulado y se programará por externo la necesidad o no de una cardioversión. Pasamos a otro tipo de arritmias que es muy frecuente de consulta en la guardia de emergencia y que más que nada son molestas más que peligrosas, que son las extrasístoles ventriculares. Muchas veces va a venir a la guardia el paciente diciéndoles que percibe latidos en el cuello, que muchas veces tiene la necesidad de tomar una bocanada de aire porque le falta el aire, o tiene tal vez tos seca, o siente hasta incluso sensación de opresión precordial. Son todos síntomas que pueden estar dados por las extrasístoles ventriculares. Si ustedes ven esto en el trazado electrocardiográfico que le van a hacer, es decir, ven un latido con una morfología totalmente diferente a los latidos que el paciente viene teniendo normalmente en su trazado, ven un QRS más ancho de lo normal, con una pausa posterior a ese latido hasta que se reorganiza el latido sinusal y vuelve el ciclo, estamos en presencia de un paciente con una extrasistolia ventricular que ustedes, si en un solo trazado electrocardiográfico ya encuentran 2 al menos extrasístoles, ya están hablando de un paciente con alta densidad de extrasístoles ventriculares. ¿Qué hacemos con estos pacientes en la guardia de emergencia? Y hacemos básicamente primero un diagnóstico diferencial de que estas extrasístoles no nos estén marcando algo grave, porque por más de que en la mayoría de los casos no es importante, puede haber pacientes que estas simples extrasístoles ventriculares nos estén alertando de una patología sí más grave, como por ejemplo, yo debo sí o sí hacer un interrogatorio completo sobre todos los factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, si yo le pregunto y el paciente me dice que es hipertenso, tabaquista, dislipémico, obeso, sedentario, yo a ese paciente lo voy a mirar con otro ojo, porque ese paciente
probablemente tenga algún grado de isquemia miocárdica, y esa isquemia puede ser la responsable de estas extrasístoles ventriculares. Debo saber si hay antecedentes familiares de muerte súbita en gente joven, debo saber si hay antecedentes familiares de infarto, o preguntarle incluso al paciente por qué otros motivos ya estuvo internado alguna otra vez. Porque si el paciente mismo les cuenta, no, yo ya estuve internado porque tuve un infarto, me hicieron un cateterismo y me pusieron el stent, bueno, en ese caso, esas extrasístoles ventriculares cobran otra importancia. En el examen físico, un paciente que tiene soplos cardíacos significativos, que ustedes evalúan los pulsos periféricos y no detectan pulsos periféricos, puede tratarse de un paciente que tenga ya una cardiopatía valvular significativa o que tenga ateromatosis sistémica y por eso tiene los pulsos periféricos debilitados. También les puede ayudar a hacer una radiografía de tórax para ver la silueta cardiovascular, o obviamente si disponen de ecocardiografía en la guardia, es lo ideal para determinar si hay o no cardiopatía estructural. Si el paciente tiene cardiopatía estructural, por ejemplo, cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular, miocardiopatía hipertrófica, paren un poquito, sigan analizando ese paciente, piensen qué otra cosa más se puede corregir en este paciente antes de darle el alta, porque las extrasístoles ventriculares pueden estar anunciándoles una complicación importante del paciente. ¿Qué van a analizar en el trazado electrocardiográfico? En el trazado electrocardiográfico tienen que analizar a qué distancia está la extrasístole ventricular de la onda T precedente. Fíjense en este trazado como yo les puse hoy. Es muy importante que la extrasístole ventricular no caiga sobre la onda T, no deforme la morfología de la onda T. A eso se llama fenómeno de R sobre T. Y los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares que caen sobre la onda T y deforman la onda T son pacientes chicos de alto riesgo de muerte súbita. Entonces, esos pacientes, ustedes tienen que ver bien el trazado electrocardiográfico, fijarse a qué distancia cae la extrasístole respecto de la onda T precedente, porque esos pacientes pueden hacer arritmias ventriculares de alto riesgo. Miren, por ejemplo, este trazado, un paciente puede venir por opresión precordial, por ejemplo. Hagamos de cuenta un paciente de 60 años, tabaquista y dislipémico, que viene por opresión precordial, y ustedes le hacen este trazado electrocardiográfico en el cual están viendo un latido sinusal, una extrasístole ventricular a continuación. Este paciente se llama bigeminado, es un latido normal y un latido patológico. Ahora, lógicamente, este paciente tiene alta densidad de arritmias ventriculares, y si a mí me dicen opresión precordial, yo inmediatamente pienso qué posibilidades tiene este hombre de 60 años, hipertenso, tabaquista, en tener una isquemia miocárdica. Entonces, hay que ser prudente, hay que repetir el electrocardiograma, hay que ver qué otros factores de riesgo tiene, qué otro estudio me puede ayudar a definir la conducta que yo vaya a tomar, porque en la mayoría de los casos tienen buena respuesta a beta bloqueantes vía oral o a bloqueantes cálcicos como el verapamilo o el diltiazem. Pero lo más importante en la guardia de emergencia es que descarten una patología aguda más grave antes de darle simplemente un beta bloqueante y mandarlo a la casa. Descarten patologías agudas, graves, antes de quedarse tranquilo con este tipo de trazado electrocardiográfico. ¿Qué datos a nivel del electrocardiograma ustedes los puede hacer sospechar una determinada cardiopatía estructural? Porque acuérdense que la totalidad de las arritmias depende su pronóstico de si el paciente tiene cardiopatía estructural o no tiene cardiopatía estructural. Por ejemplo, si yo en el electrocardiograma en ritmo sinusal veo un PR corto y una onda delta, es decir, veo preexcitación ventricular, ese paciente tiene Wolff-Parkinson-White. Si el paciente tiene múltiples signos de sobrecarga ventricular izquierda, tiene un eje desviado a la izquierda, tiene trastornos secundarios de la repolarización,
ese paciente probablemente tenga una cardiopatía hipertensiva, una miocardiopatía hipertrófica o hasta incluso una cardiopatía valvular significativa. Si el paciente ya tiene ondas Q patológicas, ese paciente tiene antecedentes de haber tenido un infarto probablemente, entonces tiene una cardiopatía isquémica. Si hay un intervalo QT prolongado, recuerden siempre hacer la medición del intervalo QT, ese paciente tiene una patología genética que se llaman canalopatías, que es el síndrome de QT prolongado. O si, por ejemplo, tienen un bajo voltaje generalizado, todos los QRS del electrocardiograma son muy chiquititos, y piensen a ver si ese paciente, uno, no tiene una miocardiopatía dilatada, en fase terminal incluso, o si hasta incluso no está con un derrame pericárdico muy importante, que no está incluso en fase de taponamiento cardíaco. Los QRS de bajo voltaje debe hacerlos pensar en ese diagnóstico diferencial. Fíjense estos trazados electrocardiográficos en el cual claramente ustedes evaluando ven QRS anchos que están hasta incluso deformando el final de la onda T. Fíjense cómo caen sobre la rampa descendente de la onda T, ya no solo de A1, sino ya como duplas ventriculares. Este paciente es un paciente de riesgo de evolucionar hacia taquicardias ventriculares. Y como ustedes saben, las taquicardias ventriculares pueden ser monomórficas, cuando tienen una sola morfología de QRS, o pueden ser polimórficas, cuando tienen más de 2 morfologías y tienen mucha facilidad para degenerar en fibrilación ventricular. ¿Qué voy a hacer yo ante estas dos entidades? Ante una taquicardia ventricular monomorfa y ante una polimórfica. En el contexto de una monomórfica, piensen que ese paciente es muy probable que ya tenga una cardiopatía isquémica antigua, ya tiene una escara necrótica, ya hay una región fibrótica a nivel del corazón, ese paciente ya tuvo un infarto y la taquicardia se está organizando alrededor de esa cicatriz. También puede ser que tenga una cardiopatía dilatada, idiopática, y que incluso el circuito de reentrada de la taquicardia se genera entre ambas ramas, la rama derecha y la rama izquierda. En el caso de que ustedes vean una taquicardia con múltiples morfologías de QRS, eso es una taquicardia ventricular polimórfica o torsada point o torsión de punta, se llama, y es de muy alto riesgo para evolucionar hacia fibrilación ventricular. Ustedes reciben un paciente con palpitaciones, disnea, dolor precordial, hicieron el trazado electrocardiográfico y encontraron una taquicardia de QRS ancho, a la cabeza de ustedes viene, esto es taquicardia ventricular hasta que se demuestra lo contrario. Y como taquicardia ventricular probable, es de alto riesgo, ese paciente se interna y tiene el carro de paro al lado de él. Este es un ejemplo de un trazado electrocardiográfico con una taquicardia de QRS ancho. Hay múltiples algoritmos que ayudan a definir si realmente esta taquicardia de QRS ancho es una verdadera taquicardia ventricular o si se podría tratar de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante o con bloqueo de rama previo. No importa eso en este momento en la guardia de emergencia. Este es un paciente con taquicardia de QRS ancho que ante la duda y no nos vamos a poner a hacer análisis de algoritmos, esto es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Este paciente, sin dudas, el hecho de estar a 300, 150, 160 latidos por minuto con este tipo de taquicardia, sin duda que está sumamente sintomático y hay que evaluar que no tenga signos de descompensación hemodinámica porque eso implicaría una cardioversión eléctrica de urgencia. Esto, como ustedes verán, todos los QRS en cada derivación tienen la misma morfología. Por lo tanto, esto es una taquicardia ventricular monomórfica. En cambio, fíjense el trazado de arriba, donde yo sigo en la misma derivación, por ejemplo, en D2, evalúo uno por uno esos QRS y como ustedes ven, cambia la morfología. Incluso da la sensación de una rotación, por eso se llama torsión de punta, de esto es una taquicardia ventricular polimórfica.
o torsión de punta. En el trazado de arriba, el paciente revirtió en forma espontánea, porque eso es algo, lo único positivo que tienen las taquicardias ventricular polimórficas, que en algunos casos tienen la posibilidad de revertir en forma espontánea, mientras nosotros estamos preparando el cardioversor, revirtió en forma espontánea. Sin embargo, tienen muy altas chances de degenerar a fibrilación ventricular. Es por eso que siempre es una urgencia. Degeneran a esto, a un trazado electrocardiográfico en el cual no hay ningún tipo de posibilidad de que ustedes interpreten qué trazado o qué parte es un QRS, qué parte es una onda T, si esto tiene una onda P. Esto es porque se desorganizó por completo la actividad eléctrica tanto auricular como ventricular. Este paciente está en paro cardiorrespiratorio. Este trazado electrocardiográfico implica inmediatamente comenzar todas las medidas de reanimación cardiopulmonar. Si ya tenemos el carro de paro al lado y ya tenemos el cardioversor, inmediatamente es una cardioversión eléctrica con la posición anterolateral o anteroposterior de las paletas para revertir a ritmo sinusal, teniendo siempre en mente el protocolo de reanimación cardiovascular. No es yo no hago nada y solo cardiovierto. Al contrario, el protocolo de RCP avanzada en el caso de que ustedes estén en la guardia de emergencia. Hasta ahí llegamos con taquiarritmias en la guardia de emergencia. Voy a hablarles de bradiarritmias y al final vamos a volver a charlar y vamos a contar algunos casos y sacarse ustedes todas las dudas que puedan tener, porque quiero que realmente aprendan a tomar la conducta más básica ante cualquier tipo de arritmias en la guardia de emergencia, ya sean taqui como bradi. Vamos ahora con las bradi. Ustedes saben, y como dijimos al principio, por convención vamos a hablar de bradiarritmias cuando es menos de 60 latidos por minuto. Sin embargo, tranquilos, no todos los que tengan menos de 60 latidos por minuto requieren hacer algo en la guardia de emergencia o tomar una conducta. Hay muchas causas que no son patológicas. Ejemplo, los pacientes deportistas profesionales o el deportista amateur que tiene un muy buen entrenamiento, una muy buena condición aeróbica, los adolescentes. El hecho de tener también un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIX 1, que era el tipo Benkevac, acuérdense que va pasando una onda P hasta que alguna se bloquea, tampoco implica hacer algo inmediatamente en la guardia de emergencia. Cuando un paciente tiene una fibrilación auricular, que tal vez generan pausas, pero las pausas pueden llegar a ser de 2, 3 segundos, 4 segundos, tampoco se desesperen en tomar una conducta. En estos pacientes nos da mucho tiempo a seguir analizando el caso para ver qué es lo mejor para ayudarlo al paciente. Nosotros ante un paciente que tiene una bradiarritmia, hagan de cuenta un paciente que está con 48, 50 latidos por minuto, lo primero que yo tengo que descartar es que no venga tomando crónicamente, tal vez, altas dosis de un beta bloqueante. Porque si el paciente me dice, vengo tomando 100 miligramos de atenolol hace un mes, por ejemplo, bueno, lo primero que tengo que hacer es suspender el atenolol. No tengo que seguir analizando otras causas de bradiarritmia. Si el paciente es un paciente hipotiroideo que actualmente no está adecuadamente controlado, si el paciente también piensa en la posibilidad de descartar tumores neurológicos, tumores mediastínicos, que muchas veces tienen una repercusión sobre el sistema nervioso autónomo muy importante y generan una hipertonía vagal importante, son causas de bradiarritmias que debemos solucionar de otra manera, no tratando en forma directa a la bradiarritmia, sino viendo cuál puede ser la causa que esté justificando esa bradiarritmia. Ahora, ¿cuáles son las bradicardias que más frecuentemente ustedes van a ver en la guardia de emergencia y qué conducta vamos a tomar? Las más habituales de encontrar y con las que sí tienen que ser efectivos y rápidos en la toma de conducta es, por ejemplo, en el bloqueo auriculoventricular completo. Es muy habitual que este paciente llegue descompensado hemodinámicamente, puede llegar a 30 latidos por minuto, 35 latidos por minuto, con trastornos del sensorio, con signos de insuficiencia cardíaca. En ese paciente tenemos que ser
sumamente rápidos y efectivos para ayudarlo y salvarle la vida en ese momento. A veces no es el bloqueo AB completo, pero tienen un bloqueo AB de alto grado, que puede ser 2-1, 3-1, y el paciente está asintomático, está disneico, está mareado, también debemos tomar conducta. En algunos casos el paciente está con una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. Hablamos baja respuesta ventricular por debajo de 50 latidos por minuto. En esos casos siempre debemos descartar que el paciente no esté concomitantemente cursando una intoxicación digitálica como responsable de la baja frecuencia ventricular, de la fibrilación auricular, o en algunos casos una bradicardia sinusal extrema, que nos esté hablando de una disfunción sinusal severa. Vamos a ver algunos trazados y vamos a charlar sobre ellos. En este primero, muy fácil de identificar, ustedes ven más ondas P que QRS. Tenemos 3 ondas P por cada QRS. La onda P que precede al QRS, fíjense, tiene un intervalo PR totalmente variable. Eso significa que no hay conducción eléctrica desde la aurícula hacia el ventrículo. El ventrículo se está defendiendo como puede, sacando un ritmo de escape con un QRS ancho. Acá tenemos una disociación completa de la actividad auricular y ventricular. Tenemos aurículas que están aproximadamente a 350, 175, a 60 latidos por minuto. Sin embargo, los ventrículos estarán alrededor de 30 o máximo 40 latidos por minuto. Ante este electrocardiograma, ustedes sí deben tomar una decisión, una conducta inmediata, porque este paciente corre un alto riesgo de muerte. Fíjense este trazado electrocardiográfico. Miren, les pido, la última derivación, el D2 largo, donde ustedes ven, los QRS son de chiquitos, en esta derivación quedaron chiquititos, pero fíjense cómo hay 2 ondas P por cada QRS. Entonces estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular 2-1, y si este paciente está sintomático, también debemos tomar una conducta inmediatamente en la guardia de emergencia. Más trazados electrocardiográficos. Fíjense siempre qué bien que se ve en el de arriba la disociación que hay entre la cantidad de aurículas y la cantidad de ventrículos, de QRS. Fíjense en el caso de arriba, en realidad, hay ondas P que sí conducen al QRS con un intervalo PR variable. Esta onda P que les estoy señalando en este momento no conduce. Esta onda P que está encima del QRS tampoco conduce. Sin embargo, esta onda P sí conduce. Por eso hay irregularidad entre los RR, entre los QRS, porque si hubiera un bloqueo auriculoventricular completo, entre los QRS siempre estarían a la misma distancia, siempre habría regularidad de los QRS. Y en el trazado de abajo, fíjense qué hermoso trazado, lamentablemente por la persona que le tocó padecerlo, estamos ante la presencia de un bloqueo auriculoventricular completo paroxístico. Estos pacientes se presentan con síncope. A la consulta, a la guardia de emergencia vienen porque tuvieron un síncope y en realidad ustedes le hacen el electrocardiograma y tienen un electrocardiograma totalmente normal, con conducción AB normal, una onda P delante de cada QRS. Sin embargo, esta persona está haciendo en forma súbita un bloqueo auriculoventricular completo, sin escape ventricular, hasta que finalmente otra vez comienzan a conducir las ondas P. Entonces, un paciente que llegó por síncope a la guardia de emergencia y ustedes le hicieron un trazado electrocardiográfico y parece normal, no lo interpreten como algo banal, no le den inmediatamente el alta, sigan investigando causas de síncope, porque el bloqueo auriculoventricular paroxístico puede ser una de esas causas. Por lo tanto, ese paciente con síncope debe quedar internado con un monitor permanente para poder registrar el trazado electrocardiográfico. Otro ejemplo de una bradiarritmia, como les decía, la fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. En este caso ustedes van a contar 30 cuadraditos, van a ver cuántos QRS quedaron dentro de esos 30 cuadraditos, van a multiplicar por 10 para saber a qué frecuencia está la fibrilación auricular. En este caso, una frecuencia aproximadamente de 30 o 40 latidos por minuto
como ustedes ven, es irregular la distancia que hay entre cada QRS. Por lo tanto, no está bloqueado en forma completa el nódulo auriculoventricular. Hay una baja respuesta nada más. Siempre en estos pacientes comiencen descartando que no esté con altas dosis de beta bloqueantes, que no esté cursando una intoxicación digitálica porque estuvo con digoxina hace mucho tiempo y está con una insuficiencia renal. Descarten causas que esté ralentizando su fibrilación auricular. Por supuesto, quitan completamente esas medicaciones antes de tomar cualquier otra conducta. Este es un trazado electrocardiográfico en el que ustedes van a ver que hay onda P delante de cada QRS, y la onda P cumple criterios de origen a nivel del nódulo sinusal. Esa onda P está siempre delante del QRS, es positiva en 1, es positiva en L, es positiva en F, es negativa en R. Bueno, este paciente tiene una bradicardia sinusal. Es una bradicardia significativa. Esto es una disfunción sinusal. Si este paciente, además de tener 45 latidos por minuto, les dice estoy disneico, me duele el pecho, tiene signos de insuficiencia cardíaca, en este paciente hay que tomar conductas en este mismo momento. Más ejemplos de trazados electrocardiográficos. Fíjense qué pasa cuando interrumpimos súbitamente un aleteo auricular. El nódulo sinusal estaba totalmente dormido y le cuesta mucho recuperar su función. Entonces sale con pausas, con asistolias importantes que también pueden generarle síntomas significativos al paciente. Fíjense el trazado de abajo, donde al principio del trazado se ve el último QRS antes de hacer una pausa sinusal mayor a 6 segundos. Por lo tanto, este paciente sí o sí ha tenido una pérdida súbita del conocimiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Perdón, antes de tomar la conducta. ¿Cómo viene el paciente a la guardia de emergencia por una bradiarritmia? Viene habitualmente disneico, viene mareado, viene con debilidad generalizada, viene con intolerancia al esfuerzo. Estos pacientes, o viene por un síncope o un episodio presincopal. Todos estos síntomas son debido al bajo gasto cardíaco que genera una bradiarritmia. Ahora, la consecuencia que puede dar una bradiarritmia, porque hay veces que podemos recibir el paciente, tiene 50 latidos por minuto, no nos parece que esté grave, sin embargo, controlen bien, repitan el electrocardiograma, monitoricen durante cierto tiempo al paciente, porque si ese paciente tiene bradicardia y además hay extrasístoles, controlen bien que esas extrasístoles no caigan, como les dije, sobre la onda T precedente, no haga salvas de taquicardia ventricular autolimitada, que el paciente tenga un QT normal, porque si no, pueden estar dando de alta a un paciente con una bradicardia, con un QT patológico y con extrasístoles ventriculares que pueden facilitar una torsión de punta, una taquicardia ventricular polimórfica y facilitar una muerte súbita. Entonces, las bradiarritmias son tan igual de graves que una taquiarritmia. Tómenla con la misma seriedad. ¿Qué vamos a hacer para controlar a estos pacientes en la guardia de emergencia? Primero vamos a valorar clínicamente su estado hemodinámico. Vamos a ver que no esté actualmente con una insuficiencia cardíaca, que no esté cursando un síndrome coronario agudo. Y esto sí se lo resalto porque es muy habitual que los pacientes que cursan un síndrome coronario agudo de cara inferior cursen concomitantemente con bradiarritmias y con bloqueo auriculoventricular. Entonces, considérenlo como un diagnóstico a descartar. Descarten alteraciones iónicas hidroelectrolíticas significativas, como por ejemplo la hipopotasemia. Descarten causas farmacológicas de esas bradiarritmias y una vez que hayan evaluado las causas posibles de esa taquiarritmia, van a decidir qué conducta van a tomar con estos pacientes. Según su estado hemodinámico, ustedes pueden tomarlo con más calma y evaluar la respuesta a determinados fármacos, como por ejemplo la atropina, el isoproterenol, la dopamina o la adrenalina, todos por supuesto endovenoso, o inmediatamente van a llamar para el implante o van a ustedes mismos implantar un marcapasos transitorio. Estas drogas que les acabo de nombrar son drogas que muy habitualmente están disponibles en todas las guardias de emergencia, entre ellas
La más fácil de encontrar muchas veces es la atropina, que como ustedes saben es un parasimpático mimético, un parasimpático lítico, perdón, que libera justamente las influencias del parasimpático sobre la actividad cardíaca, de tal manera que facilita la taquicardización del corazón. Hay ampollas de 0,5 o de 1 miligramo por cada mililitro. Se administra también en bolo de 0,5 a 1 miligramo endovenoso. Se puede repetir cada 5 minutos de acuerdo a la respuesta. Si ya con una sola ampolla ustedes liberaron el parasimpático y facilitan que el paciente incremente la frecuencia del corazón, no necesitan repetir obligatoriamente cada 5 minutos. Es más, muchos de estos fármacos se hacen en forma transitoria hasta que se coloca un marcapasos transitorio o el marcapasos definitivo. Lo mismo con el isoproterenol, la dopamina o la adrenalina. Tienen anotadas ahí las dosis que habitualmente se usan en las guardias de emergencia. Como saben, no es obligatorio memorizar, pero sí dispongan para saber de qué manera indicar cuando les toque. Tanto el isoproterenol como la dopamina son los dos que más frecuentemente se usa por vía endovenosa en forma permanente, generalmente durante 24 o 48 horas, hasta que se puede implantar un marcapasos transitorio o directamente el marcapasos definitivo en nuestro paciente. En algunas guardias de emergencia, no en todas, lamentablemente, sí se dispone del aparato de marcapasos cardíaco transcutáneo, que es útil sobre todo en las ambulancias, cuando uno tiene que ir a buscar un paciente extrahospitalario para mantener la frecuencia cardíaca hasta que llega a nuestro sanatorio, a nuestro hospital, para realmente hacer el implante de un marcapasos intravascular. El marcapasos transcutáneo, como ustedes pueden ver, se trata de una máquina externa que tiene dos parches, es el mismo equipo con el que se hace la cardioversión eléctrica, pero son parches especiales con los cuales nosotros podemos suministrar energía eléctrica desde afuera para que llegue hasta el miocardio. ¿Qué pasa con eso? Que el umbral o el voltaje que usamos es un umbral bastante alto y en la mayoría de los casos es doloroso para el paciente. Entonces, para usar un marcapasos transcutáneo es o cuando el paciente está con un trastorno del sensorio, está obnubilado o incluso está inconsciente por la bradiarritmia, o yo debo usar fármacos anestésicos para que el paciente pueda tolerar la administración de impulsos eléctricos desde la piel para que lleguen hasta el miocardio. Se los puede colocar en forma anterolateral, como está en esta imagen, o anteroposterior, que tiene tal vez un poquito mayor de efectividad. ¿Cómo voy a controlar yo a ver si es efectivo el marcapaseo transcutáneo? A través del pulso y a través de un electrocardiograma viendo que se generen QRS. Lo ideal es que cuando el paciente tiene una bradicardia con descompensación hemodinámica, se le pueda colocar un marcapasos transitorio. El implante del marcapasos transitorio se hace a través de una punción central, ya sea a través de la vena subclavia, de la yugular, de acceso anterior, posterior, o de la vena femoral. Colocamos ese cablecito que ustedes ven arriba, que está conectado a un aparatito, que es un marcapasos externo. Ese cablecito va a través de la vena subclavia, como ven en la radiografía, ingresa por subclavia, baja por la vena cava superior, ingresamos a la aurícula derecha en primera instancia y con una cierta curva lo ubicamos a la punta del catéter a nivel del ápex del ventrículo derecho, que es donde va a quedar enganchado en las trabéculas y vamos a nosotros con un impulso eléctrico de muy bajo voltaje lograr la captura ventricular y vamos a lograr tener un ritmo que movilice la sangre de todo el paciente en forma adecuada y lo estabilice hemodinámicamente. En este caso es muy importante, por supuesto, la técnica, la experiencia, ¿no es cierto?, que uno la va haciendo con el correr de los años, y tenemos que dejar bien fijado ese catéter dentro de la cavidad para que no se desplace, para que no pierda la captura, y debe tener mucho cuidado con la intervención quirúrgica en sí, la punción a nivel central, de que sea con máximas condiciones de asepsia, porque si no somos nosotros mismos los que estamos introduciendo bacterias al torrente vascular.
En definitiva, con este algoritmo se pueden guiar para saber qué conducta tomar ante un paciente con bradiarritmia. Por ejemplo, inmediatamente apenas llegó, de acuerdo a su estado hemodinámico, vamos a ver si nos da la posibilidad de hacer un interrogatorio, descartar causas que puedan ser corregibles, inmediatamente hacer una vía periférica, estar alertas con la vía aérea del paciente, evaluar la saturación de oxígeno, poner inmediatamente un monitor que nos muestre todo el tiempo su ritmo cardíaco y saber que no esté en shock cardiogénico por estar hipotenso. Entonces, con esa información yo puedo definir si mi paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Si mi paciente está inestable, inmediatamente mientras preparo un marcapasos transitorio, tengo la posibilidad de hacer fármacos endovenosos como la atropina, como dijimos, dopa o isoproterenol, hasta poder colocar un marcapasos transitorio. Y en el caso de que mi paciente tenga buena tolerancia hemodinámica, yo voy a analizar qué otros parámetros me están indicando a mí que ese paciente igualmente es de riesgo. Por ejemplo, si el paciente ahora está con una buena frecuencia cardíaca aceptable, 50, 53 latidos por minuto, por ejemplo, pero viene de tener una asistolia, yo no puedo quedarme tranquilo. Si ese paciente tiene un bloqueo AB de segundo grado MOVITZ 2, tampoco me puedo quedar tranquilo. Si tiene un bloqueo AB completo con un QRS ancho de escape, aunque el paciente esté con buena tolerancia hemodinámica, esté prácticamente asintomático, tenemos que estar con la mirada todo el tiempo encima del paciente porque en cuestión de segundos deja de tener un buen escape ventricular y se transforma en una urgencia. Entonces, podemos dejarlo en observación, podemos pedir ayuda, hacer interconsulta, pero sin quitar los ojos de nuestro paciente porque ante cualquier mínimo cambio corresponde el implante de un marcapasos transitorio. Acá tienen, como siempre al final, recomendaciones de bibliografía para sacarse más dudas, se las cargué igualmente al aula virtual y vamos a terminar la grabación de la clase, nos vamos a quedar analizando casos y contestando todas las preguntas para que quede lo más claro posible. Chicos, primero